doctora Paola Zacarías, abogada que se recibe en esta universidad, y ella es adscripta en la Cátedra A de Derecho de Familia del doctor Lozano. Esto va a estar acompañada del doctor Jerónimo Sobrino, que también es abogado, que se recibe en esta universidad, y es adscripto en la materia de Derecho Internacional Público de la Cátedra B del doctor Meissner. Ellos, aparte de ser abogados, también me parece muy importante recordar que ellos también estuvieron del otro lado de la pantalla, así como todos ustedes y como todos nosotros. Por ejemplo, ellos ingresaron haciendo nuestras clases de apoyo, y después, cuando yo ya ingresé, tuve la suerte de ser compañera de ellos. Por ejemplo, el doctor Jerónimo Sobrino, hoy en día es consejero de nuestra universidad, es consejero por la agrupación JUP, porque es muy importante saber que, por ejemplo, nuestra universidad tiene un consejo directivo en el que a la hora de tomar decisiones muy importantes respecto a nuestra carrera se vota. Además de que suma el hecho de que tanto Paola como Jerónimo, en todos los años que venimos dando nuestras clases, nos acompañan dando el módulo de lógica. Por eso me parecía muy importante explicarles antes que comencemos la clase quiénes son las personas que les van a dar el módulo, porque tenemos más que seguro que confiamos en ellos, porque el verdadero objetivo de nuestra agrupación es que ustedes con estas clases entiendan los módulos y que puedan sacarse todas las dudas. Yo sé que qué mejor que ellos para que se los expliquen. También creo que nuestras clases son una forma de demostrar que no es necesario pagar una academia muy costosa para poder ingresar a la universidad pública, que se puede reducir esa brecha de desigualdad entre los que hoy en día pueden acceder a una academia y los que no están en esas condiciones. Así que me parecía muy importante recordar esto. Y bueno, no les quiero robar más tiempo, así que les recordamos que estas clases se graban, que después vamos a pasar los PDF en los grupos y que cualquier duda o consulta que tengan nos pueden escribir tanto a mis compañeros como a mí. Así que muchas gracias. Buen día. Ahí veo que Mabel está escribiendo en el chat que no se escucha nada. Si le podemos ayudar a solucionar, Leisa, o así arrancamos. Puede ser que tenga desactivado el audio, que si está desde el celular le va a aparecer como un audífono, un auricular. Tiene que hacer clic ahí. Igual escribo por el chat, recién me doy cuenta si no escucho. En caso de que no puedas, Mabel, te diría que salgas del Zoom y que vuelvas a ingresar y ver si ahí tenés sonido. Bueno, en primer lugar, darle las gracias Leisa por la presentación. Como bien les decía, yo soy abogada, me recibí también en la Facultad de Derecho de la UNE. Y bueno, hoy actualmente, como también les decía ella, formo parte de 2 cátedras de Derecho Internacional Privado, pero también de Derecho de las Familias. Y nada, por ahí comentarles esto, porque en el momento en el que que lleguen a esas materias seguramente nos veremos, nos conoceremos, y que sepan que cualquier cosa estamos a disposición, así como los chicos de la JUP también, de la misma forma, de la misma manera, acompañándolos. La idea y el objetivo es que cada uno de ustedes puedan ingresar, que, que a ver, que nosotros venimos en una facultad donde todos los años hay un examen de ingreso, pese a que no debería de ser así. Y los objetivos con estas clases es poder facilitarle o poder brindar las herramientas para que no agarren muy de lleno. Seguramente algunos ya intentaron otros años, seguramente hay quienes, este es el primer año que están por rendir el examen de ingreso, y desearles simplemente muchas fuerzas, desearles muchos ánimos. Hay un parcial, o sea, hay un primer examen, posterior a eso tienen un examen recuperatorio,
y si no se dan esta posibilidad, que sepan también de que hay otras instancias a lo largo del año, pero que de ser así, nosotros estamos a disposición para poder ayudar a despejar las dudas o para poder acompañarlos en lo que necesiten. Por ahí, respecto al material de lógica, tener en cuenta de que el material, se habrán dado cuenta que no es muy extenso. Habrán visto que tanto el material de jurídico, que lo van a ver la semana que viene, como el material de historia son siempre los dos contenidos más largos, y eso tiene que ver también con que antes el examen de ingreso, en el examen de ingreso, perdón, se rendían esos dos módulos, historia y jurídico, y hace un par de años se agregaron el módulo de contabilidad y de lógica, pero tener en cuenta de que el módulo de lógica tiene una particularidad que es mucha filosofía, y filosofía es una materia que ustedes no lo ven en el momento en el que ingresan a la facultad, sino que lo ven más adelante. Cuando yo era estudiante lo veíamos en cuarto año recién. Hoy creo que eso cambió, está en tercero o se mantiene todavía en cuarto, pero no asustarlos, digamos, con esto, porque por ahí tiene quizás, o se nos puede hacer un poco tedioso, pero bueno, la idea y el objetivo es poder facilitarles y subirle también al canal de YouTube para que ustedes lo puedan tener desde ahí, o cualquier duda pueden sacarse también a través del teléfono. Lo primero, no sé, Malvi, si podés empezar con las diapositivas. En este caso, nosotros lo primero que vamos a tener en cuenta al iniciar con este módulo es poder examinar lo que es el conocimiento humano. Conocimiento humano, la fuente de ese conocimiento humano, la naturaleza y los varios tipos que puede haber de conocimiento humano. Y les dice el material que justamente poder examinar ese conocimiento humano es la tarea que se ocupa una rama de la filosofía, que es la epistemología. Y van a ver también de que el conocimiento humano es expresado en proposiciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es expresado en proposiciones? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que sé que 2 más 2 es igual a 4, o el sol es caliente, o les puedo decir también la nieve es blanca, o fíjense si yo le digo la nieve es verde. Acá vamos a tener en cuenta de que las proposiciones son agrupaciones de palabras o símbolos que en un momento dado se va a afirmar si esa proposición es verdadera o falsa. Cuando nosotros hablamos de símbolos, pueden ser símbolos numéricos, por ejemplo, 3 más 7 igual a 10. O que yo les diga 3 más 7 igual a 13. Y ahí nosotros vamos a ver que en un momento dado, como les dice, nosotros vamos a determinar si esas proposiciones son verdaderas o si son falsas. Y esto, remarcar la importancia de prestar atención en esto, porque en la segunda parte del material, que es la parte que va a desarrollar Jerónimo, ustedes van a empezar a poner en práctica justamente lo que son las proposiciones, grupo o agrupaciones de palabras o símbolos. Y ahí vamos a empezar a descifrar si esas palabras son verdaderas o falsas y de qué manera. Pero antes de esto, y antes de llegar a lo que es el conocimiento humano, nosotros vamos a analizar lo que son los conceptos. Dentro de los conceptos aparecen también 3 filósofos, que esos 3 filósofos que aparecen en el material, que es muy importante que tengan en cuenta los nombres, hablan de ideas. Después vamos a ver también lo que es la verdad, y posterior a ver la verdad, recién vamos a pasar a analizar lo que es el conocimiento humano y lo que les decía hoy de las fuentes y los tipos de conocimiento humano y la naturaleza jurídica. Bueno, primero lo que tenemos que tener en cuenta para esto es que nosotros tenemos que saber qué significan los conceptos. Si yo digo, por ejemplo, que el hielo se funde,
Lo primero que tengo que saber es el concepto de hielo y de fusión, ¿sí? Tengo que saber qué significan esas dos palabras que forman a mi oración o que forman justamente mi proposición, que como les decía es un agrupamiento de palabras, una agrupación de palabras o de símbolos. El hielo se funde, entonces vamos a ver hielo y funde. Es lo primero que nosotros tenemos que analizar. O, como les decía hoy, la nieve es blanca. Para analizar la nieve es blanca tengo que saber justamente los conceptos de nieve y de blanco, ¿sí? Y poder entender el significado de la palabra ya presupone tener un concepto de lo que es esa palabra. En algunos momentos se pensó de que existen conceptos que son innatos, es decir, que son conceptos que ya vienen con uno, ¿sí? Por ejemplo, tener el concepto, ¿le cambias Malvi a la diapositiva? Bueno, los conceptos innatos, como les decía, son conceptos que ya los traemos, que ya vienen con uno mismo, son conceptos que ya uno lo adquiere en cierta medida por naturaleza, pongámoslo así. Como por ejemplo lo que es el concepto de causa, el concepto de Dios o el concepto de rojez. Y porque acá prestemos atención en esto de decir el material es muy redundante cuando habla de Dios y después hace una explicación del por qué. Conceptos innatos cuando ya lo traemos por nosotros mismos. Ahora bien, existe una teoría alternativa a esto y es que los conceptos derivan de la experiencia, ¿sí? Cuando decimos que los conceptos derivan de la experiencia, nosotros vamos a hablar de lo que es un empirismo conceptual. Y el punto de vista de que los conceptos son innatos es llamado racionalismo conceptual. El empirismo conceptual es aquello que uno lo puede demostrar. ¿Y de qué manera lo va a demostrar? Como lo decía acá, a través de la experiencia. En cambio, lo innato viene a través del uso de la razón, del racionalismo conceptual, les dice el material. Pero muchas veces lo que sucede es que estos nombres son susceptibles de inducir a error. ¿Por qué? Porque al hablar del empirismo conceptual o del racionalismo conceptual, nosotros vamos a confundir el sentido más importante de lo que es el racionalismo o el empirismo, que se relaciona justamente con las proposiciones, que es lo que vamos a ver más adelante, y no con los conceptos. Entonces, tengámoslo en cuenta esto, empirismo conceptual y racionalismo conceptual, para que posterior a esto, Jerónimo, cuando dé la segunda parte del material, lo podamos entender y lo podamos comprender. ¿Por qué? Porque esa parte del material es la parte más práctica, y acá es donde vamos a encontrar o nos vamos a abocar a la teoría para que cuando lleguemos a esa parte práctica podamos interpretarlo de mejor manera. Estos, como les decía, estos nombres que a nosotros nos inducen a error, muchas veces nos llevan a una confusión, y es acá cuando aparecen tres filósofos que es necesario que ustedes, le cambies Malvi, porfa, que es necesario que lo puedan aprender bien a los nombres, es necesario que puedan, que puedan, como les decía, grabarse los nombres y a la vez también los años en que vivió cada uno. ¿Por qué? Porque esto es, cuando ustedes rinden un examen, tienen un múltiple choice, eso ya lo habrán explicado los chicos, y ahí en este caso ustedes van a ver de que para poder, muchas veces el material se centra en años, en autores, en filósofos, y eso es necesario que ustedes lo puedan identificar, o cuál era la teoría o qué decía cada uno. Bueno,
Estos filósofos que les menciona ahí, John Locke, George Berkeley y David Hume, son filósofos que en lugar de usar la palabra concepto, usaron la palabra ideas. Y el problema que se propusieron era poder responder cómo llegamos a las ideas que poseemos. Y esas ideas, a la vez, les dicen también de que provienen de las experiencias, ¿sí? Una, ¿le cambias, Malvin? Una de las teorías es que a través, las ideas provienen de la experiencia por medio de los sentidos externos, como cuáles, como por ejemplo el gusto, el oído o el tacto, y que a partir de allí se van a formar lo que son los conceptos que se refieren al mundo físico, le dicen, ¿sí? Y después van a ver de que les dice también que a través de los sentidos internos, nosotros vamos a poder ver, conocer o experimentar lo que es el dolor, lo que es el placer, lo que son los sentimientos de amor, de odio, de tristeza, de orgullo. Y de esa manera nosotros vamos a obtener las ideas sobre lo que es el mundo interior. Entonces, respecto al mundo físico, nosotros nos vamos a centrar en los sentidos externos. Y respecto a lo que es el mundo interior, nosotros nos vamos a centrar en los sentidos internos, que es prácticamente los sentimientos que nosotros atravesamos como personas y como seres humanos. Y acá hay que tener en cuenta que el material, pese a que se centra en 3 autores, se va a abocar a poder analizar los pensamientos de 2 de ellos, que por un lado es, ¿le cambias, Mali? Por un lado es John Locke, y por otro lado se va a abocar también en Hume. ¿Y qué nos dice John Locke de todo esto? Él nos dice de que John Locke llama a los sentidos externos como ideas de sensación. Y a los sentidos internos, John Locke los llama ideas de reflexión, ¿sí? Que nosotros acabábamos justamente de decir de que el sentido externo, gusto, oído, tacto. Y ahí vamos a tener un conocimiento del mundo físico. Para conocer el mundo interior, los sentimientos internos, sentimientos que atraviesan las personas, los seres humanos, sentimiento de odio, de amor, de placer, de orgullo, etc. Y a eso él lo va a llamar ideas de reflexión. ¿Y por qué hace esto? Hace justamente para que no nos podamos confundir, para que no nos confundamos entre el empirismo conceptual y el racionalismo conceptual que les mencionaba hace un ratito. Y acá vamos a ver que el uso de la palabra idea era muy general en los siglos XVII y en los siglos XVIII, por lo que Hume, acá aparece Hume, y él hace una distinción dentro de las experiencias. ¿Le cambias a ese, Malvi? Y Hume viene y dice, dentro de las experiencias va a hacer una distinción entre impresiones e ideas. Y acá hay que saber, y tenemos que grabarnos también, cuál es la principal tesis que nos muestra Hume. Él decía que si un árbol es verde, si yo veo un árbol verde, voy caminando por la calle o veo en el patio de mi casa un árbol verde, yo voy a tener una impresión de lo que es el color verde, ¿sí? Es una impresión sensorial. ¿Por qué? Porque lo veo con la vista, ¿sí? Es visual. Pero si yo después, dice Hume, cierro los ojos y al cerrar los ojos yo imagino algo verde, yo tengo una idea de lo que es el verde, ¿sí? Y acá hay que tener en cuenta de que una idea es una especie de copia débil, si se quiere, de lo que es una impresión, ¿sí? Impresión, como les decía Hume, es cuando yo veo, visualizo. A través de los ojos, yo veo algo verde, veo un árbol verde, ¿sí?
pero si yo cierro los ojos voy a imaginar. Entonces, ¿cuál es la tesis que utiliza Hume? Él dice que no hay ideas sin impresiones, ¿sí? Que yo para poder imaginar, para poder cerrar los ojos e imaginar, yo primero tuve que haber visto algo, ¿sí? Yo a través de los ojos capto un color, ¿sí? Capto una uva, entonces de esa manera yo me puedo imaginar cuál es el color morado. Primero les dice, vamos a tener que tener una impresión, pero acá va a surgir también un problema porque si nosotros vemos a una persona que nace ciega, una persona no vidente, esa persona nunca va a poder tener una idea de verde. ¿Por qué? Porque él dice que no hay ideas sin impresiones. Entonces, si estamos hablando, estamos tratando de una persona que es no vidente, una persona que ya nació no vidente, ¿cómo va a ser esa persona para poder tener una idea? Entonces, lo que continúa diciendo es que esa persona no vidente nunca ha tenido impresión sensorial de colores porque nunca lo pudo ver, pero para cada idea de X, le ponemos X para decir, bueno, nos puede ser cualquier cosa que nosotros nos imaginemos, para cada idea de una determinada cosa, para cada idea de X, hay una impresión sensorial de X, ¿sí? ¿Qué le corresponde a esa X? A esa idea de X le corresponde una impresión sensorial, es decir, haberlo visto primero. Y sin tener primero la impresión sensorial de lo que es X, no vamos a poder tener la correspondiente idea de lo que es X, ¿sí? Esto parece que es como que nos da mucha vuelta, tiene que ver con la filosofía, lo habrán estudiado en algún momento en el colegio. Por ahí hay muchas veces que hay algunos profes, etcétera, así que tener en cuenta de que el material nos da mucha vuelta y por eso la idea y el objetivo con esto es poder pasarles también a ustedes el material para que puedan ir sacando lo más importante también. Bueno, las mismas consideraciones se aplican a las ideas extraídas de los sentidos internos, ¿sí? Cuando hablábamos de los sentidos internos, hablábamos justamente de las sensaciones y de los sentimientos de las personas. ¿Por qué dice que esas mismas consideraciones se aplican? Porque una persona, dice Hume, que nunca ha sentido dolor, no puede tener la idea de lo que es sentir dolor, ¿sí? O una persona que nunca sintió tristeza por algo, no puede tener la idea de lo que es sentirse triste. Eso es básicamente lo que Hume nos dice en todo ese material. Y acá nos vuelve a decir, aparece John Locke, y él que nos dice que nosotros vamos a poder distinguir, él hace una distinción entre lo que son las ideas simples y las ideas complejas. Dice que la mente humana puede crear todo tipo de ideas complejas a partir de ideas simples que son extraídas de la experiencia. Pero lo que la mente humana no puede hacer es crear ideas complejas sin tener ideas simples, ¿sí? Por ejemplo, el rojo y el dolor, dice, son ideas simples, ¿sí? El rojo. Ahora, si nosotros nos imaginamos el naranja ya no es una idea simple porque deriva de una mezcla del rojo y del amarillo, ¿sí? Las ideas de montaña, por ejemplo, o de rosas, ahí ya no estamos hablando de ideas simples, sino que estamos hablando de ideas complejas. Entonces, tener en cuenta de que él nos decía que la mente humana va a poder crear las ideas simples, las ideas complejas, perdón, pero teniendo anterior a eso una idea simple. Pero sin tenerlas
no la va a poder crear ni la va a poder imaginar. Y acá vamos a ver de que tenemos ciertas y muchas ideas simples, y si nosotros tenemos muchas ideas simples, vamos a poder crear muchas ideas que sean complejas. Ahí les da el material también un ejemplo de crear un color verde. Si nosotros poseemos la idea de un color simple, como por ejemplo el amarillo o el azul, es medio difícil, dice el material, de que una persona, esto es lo que el autor le termina refutando a John Locke. ¿Por qué? Porque él justamente nos decía, la mente humana puede crear las ideas complejas, pero ya habiendo tenido muchas ideas simples. Pero lo que la mente humana no puede crear son ideas simples. Y acá justamente es esto. Cómo, decía el autor, cómo una persona va a crear un color verde sin saber, dice, de que con la mezcla del azul o del amarillo yo lo pueda crear, ¿sí? Pero sí es más fácil poder imaginarse que el naranja pueda salir de la mezcla del rojo y del amarillo. ¿Por qué dice que es más fácil? Porque están en la misma escala de tonos, muy distinto a lo que pasa con el verde. Estas son cosas que por ahí decimos son aburridas al momento de leerla, o para qué la leo, o para qué el autor me está hablando de esto. Y la verdad es que lo que hay que tener en cuenta es justamente de que la filosofía se encarga o se ocupa de preguntarse y de replantearse aquellas cosas que pareciera ser que no tienen explicación, o cosas que muchas veces uno en la vida diaria o desde muchas veces lo que le llamamos normal, no nos estamos preguntando, no nos estamos replanteando. Por esto les decía también hoy el concepto de Dios. Nosotros muchas veces de Dios no nos preguntamos acerca de quién es Dios, o de cómo conocemos, de cómo experimentamos a Dios, si es alguien que no se puede ver o no se puede tocar, y que justamente esto surge de la imaginación que nosotros tenemos a través de decir Dios todopoderoso, Dios lo imagino con poder, a Dios lo veo con lo que es un concepto de bondadoso, a Dios lo veo con determinadas cualidades que a la vez son conceptos que los incorporamos y que nos hacen verlo o tenerlo como algo que uno lo adquiere a través de la experiencia. Nada a primera vista puede ser o parecer más ilimitado que lo que es el pensamiento del hombre, ¿sí? Que escapa a toda autoridad y a todo poder humano. Y les dice también de que todo el poder creativo de la mente equivale justamente a lo que es la facultad de componer, de transponer, de aumentar o de disminuir los materiales que nos proporcionan los sentidos y la experiencia. Y todos esos materiales del pensamiento derivan de lo que les decía hoy, el sentido interno y externo, y solo la mezcla o la composición de estos sentidos, internos o externos, hacen que se correspondan con la mente y con la voluntad. No sé si hay alguien que quiera agregar algo, que quiera preguntar algo, así vamos tratando de aclarar un poco. Nosotros igual el material les vamos a pasar para que ustedes más o menos las ideas que son más puntuales las puedan ir fichando, o las puedan ir prestando quizás un poco más de atención. Bueno, en general vamos a ver de que las ideas, ¿le podés cambiar, Malvi? Las ideas de cualidades sensoriales han sido arsenal muchas veces de ejemplos de ideas simples, como les decía. Rojo, dulce, duro, ácido, dolor, placer, miedo, cólera, preguntarse, dudar, creer, son ideas simples. ¿Cuándo una idea va a ser simple? Va a ser simple cuando no pueden ser divididas o analizadas en otras ideas.
Y esto es lo que les decía hace un ratito de los colores, ¿sí? Cuando no se puede dividir o no se puede analizar de otra forma. Y las ideas simples, nos decía Luke, que son aquellas cuyos nombres solamente pueden ser definidos de manera ostensiva. ¿Eh? ¿Qué quiere decir que pueden ser de manera ostensiva? Es decir, de que ya es algo que se da por cierto o algo que recae como algo de donde no se dejan, no hay un margen de duda de que eso es así. No hay otra forma, dice, de comunicar a los demás lo que esas palabras significan, sino que se da por hecho y se da por sobreentendido a esas definiciones ofensivas. Y no hay forma de poder familiarizar a las personas con lo que significan esas palabras, más que enfrentándolas con las experiencias sensoriales, las impresiones que nos decía Hume, relevantes. Y acá nosotros vamos a ver lo que son los conceptos e imagen. ¿Por qué nos dice el autor? El autor hace una crítica porque él dice de que existe una ambigüedad en la palabra idea, ¿sí? Si nosotros veníamos hablando de concepto, de idea, sin embargo después el autor vuelve a tocar este tema antes de poder llegar a la verdad y que de ahí podamos llegar justamente al conocimiento humano, que como les decía hoy, el empirismo como rama de la filosofía justamente tiene por tarea ocuparse de poder analizar y estudiar ese conocimiento. El autor, Hosper, nos dice que él refuta en ese sentido a los filósofos y él dice que cuando nosotros hablamos de idea, estamos hablando de una palabra que es muy ambigua. ¿Y por qué? Porque nosotros podemos estar hablando de ideas, podemos estar hablando de conceptos o de imágenes. Y la mayor parte de las veces parece que se está hablando, dice él, de una imagen. Pero a veces eso cambia de forma que podría ser más apropiada una discusión sobre conceptos. Entonces él nos dice, cuando nosotros hablamos de ideas, la mayor cantidad de las veces, o por lo general, lo volcamos o lo asimilamos con imágenes. Pero sin embargo, hay en cierta o en determinadas cuestiones que esas ideas se abocan o que están centradas en lo que son los conceptos, ¿sí? A ver, sin haber visto el rojo, no podemos tener en nuestra mente una idea de rojo, como les decía hoy. Sin haber visto el árbol verde, no vamos a poder tener una idea de lo que es el color verde. Pero nosotros sí vamos a poder tener un concepto de rojo. Y acá vamos a ver de que en torno a qué es un concepto surgieron 4 teorías. Y vamos a tener en cuenta lo que nos decía Hume, de que su lema o su teoría era de que si no hay impresiones, no hay idea. Y esto se aplica a las imágenes, pero no parece aplicarse a los conceptos. Cuando nosotros nos centramos en los conceptos, vamos a analizar de que el material nos habla de 4 teorías distintas, ¿sí? Por un lado nos dice de que nosotros tenemos un concepto de X cuando sabemos la definición de la palabra X. Pero muchas veces esto termina siendo una respuesta estrecha porque nosotros podemos conocer el significado de muchísimas o de innumerables o de infinitas palabras, como por ejemplo gato, correr, puerta, encima, y nosotros vamos a usar a estas palabras todos los días sin necesidad de dar una definición. Tenemos un concepto cuando sabemos la definición de esa palabra, pero no es necesario que cuando hablemos estemos dando esa definición. Bueno, ahí pide Sofía que repita de nuevo. Cuando nosotros hablamos de los conceptos, nosotros vamos a ver que el material nos va a dar
4 teorías distintas de qué es un concepto, ¿sí? Una de ellas dice que nosotros tenemos un concepto de X cuando nosotros sabemos la definición de esa palabra X. Pero les dice que eso muchas veces es una respuesta estrecha, decir que nosotros tenemos un concepto cuando sabemos la definición, porque nosotros muchas veces hablamos de determinadas palabras, gato, correr, encima, puerta, ventana, y la usamos todos los días sin dar una definición de esa palabra. Otra de las teorías dice que nosotros vamos a tener un concepto de X cuando nosotros sabemos aplicar la palabra X correctamente. Y en este caso nosotros no nos exige una definición, le cambias porfa Mavi, sino que solamente lo que nos pide esta teoría es que nosotros sepamos usar la palabra con corrección uniforme, es decir, que nosotros sepamos usar la palabra de manera correcta, ¿sí? Bueno, acá nosotros vamos a ver de que esto, de poder usar la palabra X de manera correcta, tiene un sentido un poco más restrictivo porque supone que para poseer un concepto, primero vamos a tener que estar familiarizados con la palabra, ¿sí? Y esto puede parecer o es un caso usual, pero que nosotros no lo usamos siempre. No nos hace falta, dice, tener un concepto, sí nos hace falta poder, una definición, lo que sí nos hace falta es saber usarlo de manera correcta. Y muchas veces usar la palabra correcta parece ser una consecuencia de tener un concepto, pero no es una condición previa para poder tenerlo. El material van a ver que les da el ejemplo de un gato, de poder diferenciar o de poder distinguir o de usar la palabra gato de forma correcta. El tema es que cuando nosotros hablamos de gato, también vamos a ver de que gato es una palabra ambigua. Otra de las teorías, la tercera teoría, nos dice que, ¿le cambias Malvi, por favor? Poseemos un concepto de X cuando nosotros somos capaces de poder distinguir a X de la Y y de la Z y de cualquier otra cosa que no sea X. Por ejemplo, un niño que sepa o que sabe distinguir a un gato de un perro, de un mono o de un cerdo, no quiere decir que ese niño va a saber la definición de lo que es gato, sino que ese niño lo que hace es tener una definición ostensiva, como decíamos hoy, como nos decía John Luke, de tener una definición de algo que se da por cierto, algo que no deja margen o lugar a dudas. Si el niño sabe distinguir al gato de otros animales, ese niño puede estar, dice, teniendo un concepto de lo que es la palabra gato, sin necesidad de que ese niño defina en palabras lo que es el gato, sino que él sabe distinguir y por lo tanto él sabe lo que es un gato. Tener un concepto por saber distinguir X de Y, a nosotros, sin conocer ninguna palabra, es una definición que les dice el autor que puede ser objetada, porque ser capaz de distinguir a X de Y o a X de Z es una consecuencia, les dice, de poder tener un concepto, pero no de aquello en lo que consiste la posesión de ese concepto, ¿sí? Ese niño sabe distinguir como consecuencia de un concepto, de poder identificar cuáles son las formas o las cualidades de un gato, sí, cuál es la forma física del gato, pero eso es como consecuencia del concepto. Pero esto no significa de que ese niño sepa en palabras
como les decía hoy, definirlo en palabras. El gato es un animal con 4 patas, que camina, es bueno, es amigable, es doméstico. Son cosas que no necesariamente el niño, por saber distinguir, lo va a saber decir en palabras. Y como respuesta a esa objeción aparece, ¿le cambias, Malvi? Como respuesta a esa objeción, a nosotros nos aparece una cuarta teoría de lo que es un concepto, que dice que tener un concepto de X es simplemente tener en la mente un criterio, que consiste en un tipo de contenido mental independiente por completo de las palabras y de poder distinguir a X de Y, o distinguir al gato del perro, o del mono, o del leopardo. De no poder enunciar mediante palabras lo que distingue el rojo del naranja, pero que en la práctica uno sí puede hacer esta distinción, y por lo tanto el hacer la práctica de esa distinción a nosotros nos lleva a la conclusión de que yo poseo el concepto de esos colores o de esos animales, ¿sí? Entonces, esto nos va a dejar en claro de que nosotros podemos poseer un concepto sin haber tenido una imagen previa. ¿En qué otros casos los vemos? Por ejemplo, en el caso justamente de lo que les decía hoy, de una persona que haya nacido no vidente, que pueda poseer el concepto de rojo sin haber sido capaz de visualizar el rojo. Y esto nosotros, ¿qué nos hace? Nos hace pensar justamente en la teoría de Hume, o en el lema de Hume, que decía que si no hay impresión, no hay idea. Y esta teoría termina refutando justamente en explicación eso. ¿Por qué? Porque dice que el ciego puede poseer ese concepto sin haber visualizado previamente lo que es el color rojo. Entonces ahí surge, para la filosofía justamente, ciertas dudas, como por ejemplo, ¿le cambias? Surge dentro de lo que es la filosofía, que se viene a replantear o cuestionar absolutamente todo, lo que muchas veces damos por cierto, de si están basados en la experiencia entonces todos los conceptos. Se pregunta también la filosofía, ¿qué habremos de decir de la doctrina según la cual todos los conceptos están basados en la experiencia? ¿Y de qué otra forma podemos adquirir nosotros esos conceptos si no es mediante la experiencia? Y muchas veces, justamente la filosofía, para poder responder a esas preguntas o a esos interrogantes, termina diciendo que la dificultad reside en mostrar cómo deriva el concepto de la experiencia, ¿sí? Y cómo hacemos para poder derivar de la experiencia conceptos como, por ejemplo, la libertad, la honestidad, la honra. Si nosotros poseemos esos conceptos y las poseemos sin las imágenes correspondientes. ¿Por qué eso sin las imágenes correspondientes? Porque nosotros a la libertad, si bien la podemos imaginar, una persona libre, creo que a medida que uno va creciendo puede considerar o que puede imaginar a la libertad de muchas maneras. Lo podemos imaginar a través de una persona corriendo en un pasto verde, una persona que realiza o que hace lo que considera, una persona que camina de manera libre sin nadie que lo esté persiguiendo, una persona que simplemente camina y que no está atado. Tenemos infinidades de maneras de poder definir a esa libertad, pero nosotros no tenemos una imagen
de esa palabra concreta de libertad. Sí nos podemos imaginar de qué manera una persona puede ser libre o de qué manera, o podemos imaginar lo que es la honra o la honestidad, pero nosotros no lo podemos plasmar en un dibujo, en una imagen. Y estas son preguntas que simplemente las vamos a ver o las vamos a analizar en la filosofía. A ver, es muy difícil a la vez también que nosotros sepamos que la experiencia es dependiente de lo que es nuestro concepto de libertad. Y acá se da la relación entre el concepto y la experiencia sensorial, que es lo que decíamos justamente hoy. Esa relación entre ese concepto y esa experiencia termina siendo muchas veces indirecta, porque no solamente debemos conocer los significados de los nombres, de los verbos y los objetivos, sino que nosotros también vamos a tener que entender el significado de la forma sintáctica que tiene una oración. Y desde acá, esa teoría que la estuvimos viendo, la vamos a empezar a aplicar, si se quiere, ya analizando y pasando a analizar lo que es la verdad de manera más concreta, como para poder dar ese último paso antes de centrarnos, como les decía hoy, en nuestro tema principal que les van a tomar en este material de examen, que es justamente la fuente de conocimiento. Si nosotros hablamos de poder entender el significado de las formas, ¿le cambias, Malvi? De la forma sintáctica de la oración, nosotros vamos a entender que existen varios tipos de palabras que sirven para poder conectar nombres, conectar adjetivos, conectar verbos, formando oraciones. De modo que eso nos va a nosotros afectar el significado total de la oración. Entonces acá vamos a tener que tener en cuenta qué es la sintaxis, ¿sí? Si nosotros vamos a entender el significado de la forma, de la sintáctica de la oración, tenemos que poder comprender qué es esa sintaxis. Y acá considerar de que la sintaxis tiene una importancia central en la gramática, porque a nosotros nos va a enseñar o nos va a mostrar los órdenes posibles del lenguaje y las combinaciones permitidas y no permitidas para poder obtener significados reconocibles. ¿Le cambias, Malvi, por favor? Los órdenes, les decía, de los posibles lenguajes y las combinaciones que son permitidas para poder obtener significados reconocibles. Y ahí les puse algunos ejemplos para que podamos distinguir justamente lo que es la semántica. John pegó a Jim. Jim pegó a John. Acá nosotros, John pegó a Jim y Jim pegó a John, vamos a ver que son afirmaciones. Pero en uno les dice John pegó a Jim, en el otro le dice es Jim el que pegó a John. Después les da otro y dice John pegó a Jim en con un signo de pregunta. John, pégale a Jim. Esto significa de que uno pueda, al conversar, tiene que ser capaz de entender factores tales como el orden de la oración, los verbos auxiliares y los conectores, ¿sí? Conectores y, que, es, verbos, haber, ser, estar. ¿Y por qué? Porque nosotros vamos a ver de que esa gramática a nosotros nos permite poder ordenar las palabras y nos permite poder combinar. En uno nosotros afirmamos de que John es quien le pegó a Jim, en el otro vamos a afirmar de que es Jim quien le pegó a John, y en el otro vamos a preguntarnos
John le pegó a Jim. Y en la última, nosotros vamos a ver de que John pega a Jim es con un signo justamente de exclamación. En el anterior interrogo y en el último un signo de exclamación con énfasis de que John pega a Jim. ¿Sí? La adquisición que nosotros tenemos de esos conceptos parece requerir muchas veces experiencias de un tipo diferente. Y en este caso, esa experiencia viene del aprendizaje que tenemos que tener del lenguaje, de la composición de las oraciones y de los conjuntos de oraciones, operaciones o acciones con tales símbolos gobernadas por reglas lingüísticas. Por eso nos dice el autor Housberg que el requisito de Hume, de que donde no hay impresión, no hay idea, no parece ser o no parece ir más allá de ser solamente una observación prometedora. Lo que el autor le termina, el autor le termina refutando a Hume es de que uno no siempre tiene que tener una impresión, no siempre tiene que tener una visión previa para poder tener una idea, sino que muchas veces también la gramática en esto, la semántica de las palabras, tiene mucho que ver también en lo que nosotros vamos a decir y a transmitir, o de qué manera uno lo va a hacer o decir. Y así es como surge también otro criterio que es ¿le cambias, Malvin? Otro criterio que es la remisibilidad a impresiones como criterio de significado. Acá nosotros vamos a ver de que toda palabra, para tener un significado, tiene que ser susceptible de una definición ostensiva o de ser definida por medio de otras palabras, y estas quizás aún por otras que sean definibles también por una definición ostensiva, como les decía hoy, algo que que sobrecae ella. Y si esto no se puede hacer, la palabra o locución no es significativa. Y acá vamos a ver justamente lo que les decía hoy, una vez que analizamos el concepto, pasamos a analizar lo que es la verdad para después pasar a nuestro tema principal de lo que es el conocimiento humano. ¿Sí? Una característica de toda proposición que se diga, que sabemos, tiene que ser verdadera. ¿Esto nosotros qué nos quiere decir? De que una proposición, para ser verdadera, sin que se sepa lo que es, pero no se puede saber si es verdadera o no lo es. Hoy, cuando yo arrancaba, les decía de que una preposición es un conjunto o un grupo de palabras o símbolos. Nosotros, cuando nos abocamos a analizar lo que es la verdad, nosotros tenemos que saber de que acá lo que nos pide el material es que sepamos y comprendamos de que la característica de toda proposición es que tiene que ser verdadera. ¿Por qué? Porque esas proposiciones, una vez que nosotros le decimos, hoy les dije, la nieve es blanca, la nieve es verde. Sabemos que esas dos proposiciones que yo le acabo de mencionar, una es verdadera y la otra proposición es falsa. Entonces, vamos a analizar, por un lado, qué es la proposición verdadera y en qué se diferencia una proposición verdadera de una falsa. Ahí yo les puse una imagen para poder ejemplificarlo, que dice, las aves vuelan. Ahí está entre un pájaro, un ave, y un pingüino. Las aves vuelan, yo soy un ave, por lo tanto yo puedo volar, le dice el pingüino al pájaro. Y sin embargo, esa proposición, ese acontecimiento es falso porque los pingüinos no vuelan. A ver, y acá vamos a pasar a analizar justamente el material se aboca o se centra en tres verdades.
Y vamos a tener en cuenta de que no hay oraciones no significativas. Si una proposición, si un conjunto o si un grupo de palabras o símbolos es no significativa, no expresa ninguna proposición ni verdadera ni falsa. Entonces, como característica de la proposición tiene que ser verdadera. Y si eso que se está diciendo no es verdadera, significa que no es significativa y por lo tanto no nos va a expresar a nosotros ninguna proposición. A ver, vamos a analizar. Una proposición verdadera describe un estado de cosas que es real o que verdaderamente ocurre o que va a ocurrir. Esto quiere decir que es realmente existente. Por ejemplo, la nieve es blanca. Ahora, si yo hablo de una proposición falsa, nosotros hablamos de un estado de cosas que no existe, no existió o no va a existir, ¿sí? La nieve es verde, como les decía hoy. La proposición falsa puede describir un estado de cosas posibles, pero que no existió. Puede ser que haya, como les decía hoy, nosotros nos vamos a centrar en diferentes tipos de verdad. Existen diferentes tipos de verdad y nosotros dentro del material nos vamos a centrar en 3 de ellas. ¿Le cambiás, porfa? La verdad como correspondencia, la verdad como coherencia y la verdad como lo que funciona. Cuando nosotros hablamos de la verdad como correspondencia, nosotros vamos a tener en cuenta que la naturaleza jurídica nos dice la teoría tradicional que es justamente la verdad es una correspondencia. Esto nos dice la teoría tradicional de la naturaleza jurídica. Una proposición es verdadera si se corresponde con un hecho. Por ejemplo, Juan tiene un mono domesticado. Ese enunciado va a ser verdadero si realmente Juan tiene un mono que es domesticado. Si Juan tiene un mono que es domesticado, entonces esa verdad se corresponde con el hecho, ¿sí? Si nosotros decimos Juan tiene un lobo domesticado y no es así, entonces ahí nosotros justamente estamos demostrando de que ahí no existe una verdad. Dentro de lo que es la verdad como correspondencia, nos dice que esa verdad se tiene que corresponder con el hecho. Ese enunciado se tiene que corresponder. Si es verdad, es así. Si yo les digo, en el Zoom estamos 104 personas actualmente, esto va a ser verdadero si este enunciado que yo le digo que en este momento a las 11:04 estamos en el Zoom 104 personas, se corresponde, y si nosotros miramos la cantidad de participantes y vemos de que verdaderamente estamos 104 personas. La verdad como correspondencia. Acá vamos a analizar, perdón, la verdad como coherencia. ¿Le cambias, por favor? En la verdad como coherencia nosotros vamos a ver que no es la correspondencia de las proposiciones con los hechos lo que constituye nuestra verdad, sino más bien es la coherencia de las proposiciones entre sí. La coherencia es una relación entre las proposiciones, ¿sí? No es una relación entre una proposición y otra cosa, o un estado de cosas que no sea una proposición. La verdad es la coherencia que se da entre nuestras creencias. Si nosotros nos ponemos a pensar, recién lo que analizábamos justamente del pingüino que le hablaba al ave, ahí nosotros estamos centrados frente a una verdad como coherencia, ¿sí? Pero sin embargo eso no es verdad porque el pingüino no vuela, pero eso estaba dentro de su creencia, y por eso el pingüino lo decía que las aves vuelan y que como él es un ave, él puede volar. Sin embargo, no es así. Pero pasaba en la coherencia de
justamente lo que el pingüino creía o cree. Y ahí les puse otra imagen ejemplificativa de que hay dos señores de un lado, uno dice que hay 4 palitos, y del otro lado, el otro